Bueno, muchas gracias a Bene, al servicio de, a la unidad de rodilla del CHOAC con la que me siento en sintonía. Y tips and tricks, pues que es que me sonaba mal esa palabra, consejos y trucos. Bueno, primer consejo, haced lo que podáis y siempre intentar suturar. ¿Por qué? Porque si no suturamos parece ser que las cargas se alteran y se genera una artrosis de forma precoz. Como después veremos en la raíz meniscal, la falta de esa unión en el menisco, incluso en las roturas radiales también lo vemos, la disipación de cargas no se produce y se produce una artrosis precoz. Este es un caso nuestro de una raíz meniscal que en un año acabó pues con una indicación de una UNI. Tener en la cabeza siempre que no es lo mismo una rotura degenerativa, una rotura que no aparece con un traumatismo, que no aparece con un complejo de síntomas después de un traumatismo, de una rotura que aparece después del traumatismo. No tienen el mismo enfoque terapéutico, pero siempre tener en la cabeza que la cirugía de preservación articular pasa por salvar el menisco. Hemos evolucionado. Esto era como una especie de score que existía y en función de la edad, en función del tiempo que llevaba la rotura y en función del tipo de rotura, pues si sumaban más de 7 no eran reparables. Esto todo hoy es mentira. Tener en cuenta que siempre hay que realizar cirugías que impriman inestabilidad a esa reparación meniscal. Siempre hay que hacerlas al mismo tiempo, concomitantemente, nunca en dos tiempos, porque si no puede fracasar nuestra sutura. Hay dos personas aquí, que son el doctor Prieto y el doctor Espejo Baena, que han estado formando parte de este consenso y entre las múltiples conclusiones, la edad no es un límite, no está claro, no, hasta los 60 podemos pensar en poder suturar un menisco, siempre y cuando el menisco tenga una biología adecuada. El tiempo de evolución tampoco, hay estudios del doctor Espejo Baena que demuestra que al año, incluso con cifras superiores, la sutura de un menisco, de un asa de cubo, que son tan temidas porque son tan grandes, pues también tienen buenos resultados. La rehabilitación sí es importante, no es lo mismo una carga precoz que le pedimos a una rotura longitudinal o una rotura horizontal que a una rotura radial, que a lo mejor hay que proteger un poquito más la carga inicialmente. Y no hay datos concluyentes en cuanto al sobrepeso tampoco. Esto tampoco es verdad ya. Es decir, teníamos en la cabeza que en la parte posterior de los meniscos siempre todo dentro, en la parte central o en el cuerpo fuera dentro, dentro fuera, y en la parte anterior fuera dentro. Hoy con los sistemas All Inside la verdad es que hemos obviado muchísimos de los problemas que teníamos y podemos hacer desde distintos portales afrontar incluso el cuerpo con un sistema All Inside. Más difícil sería el cuerno anterior. Tener en cuenta las estructuras neurovasculares, aunque hay un estudio de nuestro amigo, de Néstor y mío, el doctor Diego García Germán, que demuestra que la distancia del paquete neurovascular al cuerno posterior del menisco externo, con los sistemas All Inside los podemos librar con tranquilidad y sin agresiones. Antiguamente pues teníamos en la cabeza y decíamos, bueno, el menisco interno lo afrontábamos de frente, el cuerno posterior del externo pues intenta escapar. Hoy en día tampoco tiene ningún sentido esto. El sistema de Cooper es muy interesante porque clasifica las zonas del menisco de forma distinta a como las tenemos en la cabeza, que era roja, 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 blanca, blanca, blanca. La vascularización a lo largo de la edad va variando, pero sí se sabe que en la zona 1, 0, 2, la viabilidad de una sutura meniscal supera la 3, aunque en algunos casos, cuando hay roturas radiales que van hasta la periferia, podríamos suturar la zona 3 con garantías. La bibliografía, la anterior y la actual, nos demuestra y nos dice que tenemos que suturar. Hay un truco para acceder al menisco interno que a mí me gusta, que es el pie crusting, que como demostráis o hacéis un valgo forzado picoteando el ligamento lateral interno, veis cómo se abre ese compartimento y nos hace más accesible el trabajo en el cuerno posterior. El preparar el lecho sí parece ser que nos favorece el que se abran esos vasos en la zona 0, en la zona 1 y que la fibrina pues consiga que nuestras suturas tengan más viabilidad. La rotura ideal es una rotura de 2 centímetros, de menos de 2 centímetros, longitudinal,
pero hemos visto que con roturas más amplias, en asa de cubo e incluso roturas horizontales, la sutura va muy bien. La aumentación, bueno, sabemos que las reparaciones de menisco con cruzado, al mismo tiempo, pues parece que tienen un índice de éxito mayor esa sutura. Podemos hacer aumentación con perforaciones en el intercóndilo. Lo que no está tan claro es el uso de PRPs o células mesenquimales para aumentar nuestra sutura. Siempre que podáis hacer suturas verticales. Esta es la diferencia entre una sutura vertical o una sutura horizontal. El área de contacto es superior. Y en la mayoría de las ocasiones hay que hacer una sutura vertical en la parte superior del menisco y otra en la parte inferior del menisco para conseguir una coaptación perfecta. A veces podemos combinar una vertical con una horizontal para conseguir esto, pero no lo conseguimos de todo y supera mucho el que hagáis una sutura superior y otra inferior. A la hora de llegar a quirófano lo que tenéis que tener es un armamento, el que uséis, al que estéis acostumbrados, el que dominéis, pero siempre tenerlo claro. Vamos a suturar, si podemos vamos a suturar. El all inside es una técnica todo dentro. Hay muchos implantes, muchos tipos de implantes. Es muy accesible en los cuernos posteriores porque vas directo, vas recto. Como veis, aquí tenemos una sutura superior y otra inferior, pero también cambiando de portal o cambiando la orientación podemos acceder al cuerpo y hacer incluso una rotura en asa de cubo con este tipo de sistema. Antiguamente teníamos en la cabeza que la parte posterior era para el all inside y lo demás podía ser que lo atacásemos con otro tipo de sistemas. Como veis aquí en la zona media podemos hacer los tres tipos de suturas o los tres tipos de sistemas, ¿no? El dentro-fuera, a mí me gusta particularmente, se puede hacer todo tipo de construcciones, es más adecuado para la zona del cuerpo porque es menos agresivo con las agujas que a veces portan esos sistemas. En la parte posterior serían muy agresivas y me gustan mucho sobre todo para la reparación de lesiones radiales. Es una manía, la reparación de una lesión radial se puede hacer desde con una pinza tipo Scorpio, con agujas, fuera adentro, se puede hacer de muchas maneras. En el tipo de rotura longitudinal podemos hacer, como veis en la figura en la parte derecha, una sutura tipo all inside. Si usamos las agujas o si usamos el all inside, vuelvo a reiterar, lo mejor es hacer siempre un punto doble, arriba y abajo. En las agujas el problema está en las posibles lesiones neurológicas, sobre todo en menisco interno a nivel del safeno interno. Una de las cosas que me pasa es cuando tiro de las dos suturas, cuando hacíamos con los abocats, al tirar de las suturas y hacías un puente con el bisturí, a veces cortabas. Yo lo que hago es, en una de las agujas, la dejo sin sacar de todo y hago una incisión ya para después recuperar los hilos. El fuera adentro yo lo reservo para cuernos anteriores que a veces podemos encontrar en un asa de cubo, pero es más difícil encontrarlos de manera aislada. La forma que hacíamos pues era con dos abocats. Hoy en día tenemos sistemas de este estilo con pasahilos y pasa recuperadores, pero lo que ofrecen es más dinero para el bolsillo del representante y más gasto para el paciente. No ofrecen ningún beneficio con respecto a lo que hacíamos antiguamente con el abocat. Siempre zona capsular, zona de menisco y hacemos un punto vertical recuperando el hilo y recuperando el litinol que, si queréis hacerlo con abocats, lo que tenéis que hacer es a los del hombro o incluso con algunas rodillas guardároslos y esterilizarlos. La rotura horizontal es una rotura hipotéticamente siempre degenerativa, pero hay pacientes jóvenes que la tienen. Está demostrado que si quitamos la lámina inferior se va a producir una sobrecarga a veces parecida a una meniscectomía completa. Este tipo de sutura lo podemos hacer tanto con el sistema dentro-fuera como con el todo dentro, y es una sutura que se llama perimetral. La conocemos como perimetral, yo la acuñó Cugat así y sigo esa idea. La rotura radial es muy importante. La rotura radial equivale a veces a una meniscectomía completa. Hay un descontrol de las fuerzas circunferenciales del menisco. Es muy importante repararlas. A veces la zona 3, la zona 3 de Cooper,
Podemos hacer una meniscectomía de esa zona y suturar de múltiples maneras, con dentro, fuera, todo dentro, incluso con una pinza tipo escorpio. Es importante el suturarlas porque se comportan, como digo, como una meniscectomía completa. Como conclusión, coser, suturar siempre que podáis. Las degenerativas hay que tratarlas de otra manera, evidentemente con tratamiento conservador, y si fracasan una meniscectomía, se ha demostrado que el sistema All Inside es igual prácticamente en resultados y en scores al todo dentro o al dentro fuera, y los sistemas de carga en el menisco yo haría una diferenciación entre los tipos de roturas radiales o los otros tipos de rotura y la aumentación. Sabemos que en el cruzado funcionan de una forma maravillosa por los hipotéticos factores de crecimiento, pero aplicar factores de crecimiento aumentando no está claro a día de hoy que eso pueda suponer un beneficio. Gracias.